Dios. Yo te quería compartir, y es una historia que te quiero contar, te la voy a resumir, que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, que habla de un rey especial, que empezó a reinar a los 8 años en Israel. Se llamaba el rey Josías, y la palabra nos cuenta que era nieto de Manasés, hijo de Amón, que fueron reyes anteriores a él, que fueron los que llenaron de idolatría el pueblo de Israel. Sacaron a Dios de su trono, de su lugar, sacaron la presencia de Dios fuera de Jerusalén y fuera de Israel, y empezaron a traer idolatría, llenaron la ciudad de idolatría. Es más, no solamente los templos, sino que empezaron a llenar las ciudades. Cada árbol frondoso, dice la palabra, que tenía a Balaam, a Baal como Dios. Dice que en cada piedra alta, en cada monte, había una imagen de Baal como Dios. Y estos se encargaron, padre y abuelo de Josías, se encargaron de corromper completamente lo que Dios había traído libertad a través de Moisés y había traído libertad a través de Abraham al pueblo de Israel. Con tanto esfuerzo se encargaron de volver a llenar de idolatría Israel. Enseñaron otra doctrina, se contaminaron con ídolos de otros lados, no solamente Baal, sino empezaron a traer ídolos de todas clases, de todas formas, y corrompieron completamente al pueblo de Israel. Hasta que muere el padre, muere el abuelo, y por ley el heredero tenía que quedar como rey. Tenía 8 años. Y Josías empieza a reinar, pero en Josías había un espíritu diferente que el padre y que el abuelo. En Josías dice que había un espíritu diferente porque él de pequeño dice que se intrigaba por las cosas de Dios. Él de pequeño dice que buscaba la ley de Dios. De pequeño, a los 8 años, cuando heredó el trono, dice que él se interesaba en buscar la ley de Dios y agradar al corazón de Dios. No quizás como debería, pero en su corazón anhelaba el buscar a Dios. A los 20 años, él empieza a ver, se le abren los ojos con la madurez que tenía y empieza a sacar los ídolos, empieza a hacer una reforma. Empieza a sacar los ídolos, primeramente del templo, que le pertenecía a Dios. Segundo, empieza a sacar los ídolos de la ciudad, del pueblo. Empieza a sacar los ídolos de los árboles frondosos, de los lugares altos. Empieza a quitar la idolatría, pese a que iba en contra de lo que el padre y el abuelo habían enseñado al pueblo. Iba en contra de todo, o sea, tenía en contra la idolatría que estaba instalada, tenía en contra la doctrina que ya habían sellado los padres y el abuelo, tenía en contra el pueblo, que ya el pueblo estaba adaptado a eso, y tenía en contra a los ídolos que el pueblo todavía se seguía postrando ante ellos. Pero sin embargo, con 20 años, él pudo lograr que el pueblo deje de adorar esos dioses, a instalar la ley de Dios, pero en un momento algo impacta en su vida. Algo impacta. Dice que él le pidió al sacerdote si podía leer en voz alta una ley, porque entre que estaban limpiando el templo encontraron un libro que por ahí se presume que es el libro de Deuteronomio. Y cuando encuentran ese libro, en la ley, encuentran algo que lo impacta, no solamente a él, sino a los sacerdotes que estaban con él y a los ancianos del pueblo, que dice que un juicio de Dios iba a caer por ellos haber corrompido la presencia de Dios, no solamente en el pueblo, sino en la nación. Y había un juicio que estaba a punto de caer, no para muchos años, sino en el reinado de él, de Josías. Esto lo preocupó, esto lo turbó, y dice que él, en eso que le dictan la ley en voz alta, él rasga sus vestidos en señal de arrepentimiento, porque él no sabía
que realmente estaban haciendo las cosas tan mal y no sabía que venía un juicio. Entonces él va y confirma y le pide una señal. Dios lo lleva con una profeta y esta profeta le confirma y le dice: los juicios de Dios están en camino. Los juicios de Dios están en camino, y hay una diferencia entre juicio y sentencia. Juicio es cuando está en el proceso, sentencia es cuando ya está dictaminado. El juicio de Dios estaba, pero no había una sentencia. Y Josías, con la falta de experiencia y con lo joven que era, pero con el corazón lleno del Espíritu de Dios y con el amor que él sentía por Dios, decide proclamar ayuno, decide volver su corazón de él y del pueblo a Dios, y decide hacer una reforma que iba a impactar completamente al pueblo. Iba a impactar porque era romper lo establecido y empezar a tener otra ley. En la ley, en las leyes, ¿sí? De abogacía, la palabra derogar es cuando nace una ley más fuerte de la que ya está establecida. Entonces esa ley se corre y empieza otra ley, pero con el fin de poder mejorar la que estaba anteriormente, mejorarla. Entonces él decide derogar esa ley, decide establecer el principio básico que nunca tenían que haberse desviado, que es de la palabra de Dios. Dicho esto, yo te voy a contar una parte de este caminar cristiano. Dice la palabra de Dios que es solo para valientes. Y muchas veces nos encontramos con que nos convertimos a Cristo, aceptamos a Cristo y nuestra vida empieza a cambiar. Y empezamos a encontrar una vida diferente que quizás no la conocíamos. Y Dios empieza a acomodar las cosas, y Dios empieza a enderezar lo que estaba torcido, y nosotros cada vez anhelamos más cosas en Dios, anhelamos crecer, anhelamos que Dios empiece a usarnos, y cuando Dios empieza a usarnos, nos alegramos y nuestro corazón se goza, y cuando vemos un familiar que se convierte a Cristo, más todavía. ¿Cuántos hay de acá que tienen familiares perdidos, familiares que no quieren saber nada con Dios? ¿Sí? Alegrate y gozate porque esta palabra es para vos. Esta palabra es para vos porque a través de esta palabra tu familiar va a ser convertido. A través de esta palabra vos vas a ser portador de esta bendición, y a través de esta palabra Dios va a traer salvación, no solamente a tu vida, sino a tu familia, a tu hogar, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, y vas a ver un cambio en tu casa. Amén. Dale gloria a Dios. Yo recuerdo que ya había pasado por el liderazgo de jóvenes y estaba como encargado, nos habían puesto ya como encargado de obra, y mi vida cristiana era una vida normal. Iba a la iglesia, cantaba, adoraba a Dios, predicaba, ayudaba, colaboraba, estaba. Pero había muchas cosas en mi vida que yo necesitaba cambiar. Pero no sabía qué era. Y le pedía a Dios y le decía: Señor, hay cosas que mi corazón necesita llenar un vacío, pero no entiendo por qué, si yo te sirvo, si yo te amo, si yo estoy con vos, si yo te honro, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que eso en mi corazón repercutía tanto, y era el vacío que seguía en mi corazón, que yo no entendía qué pasaba. Y recuerdo una noche que estaba mal y me había ido a la casa de mis padres, y era tarde, hacía frío, y me acuerdo que estaba en la parada del colectivo esperando el colectivo, y tardaba. Entonces me pongo a hablar con Dios. Dios habla de formas muy inusuales. Nos puede hablar a través de un cartel, nos puede hablar a través de dice la palabra de Dios que las piedras hablarían si callamos. Y estaba en la parada del colectivo y le digo: Señor, yo te pido una sola cosa, que vos me expliques y que vos me digas qué hay en mi corazón para cambiar. Y me acuerdo que no sé para qué le dije a Dios eso.
Dios empezó a hablarme con una claridad, con una especificación a mi corazón. Y Dios me empezó a decir, a mostrar como capítulos de mi vida donde yo había guardado rencor, donde yo no había perdonado, donde yo había dejado una pendiente, donde yo había dicho, me la va a pagar, algún día lo voy a ver mal. Pero si yo servía a Dios, pero si yo estaba con Dios, pero si yo predicaba, salía a evangelizar. Pero había capítulos de mi vida que habían quedado pendientes y que esas cosas, quizás ante el ojo natural, no estaba a la vista, pero ante el mundo espiritual sí se veía. Y son puertas abiertas, y son cosas pendientes que el enemigo las ve, las conoce y les reclama. Recuerden el libro de Job, cómo el enemigo iba a la presencia de Dios y le reclamaba por puertas abiertas que Job tenía, y le reclamaba. Y le decía, quizás tu hijo, Dios le decía, no lo ves a mi hijo que me sirve, que me ama. Y el enemigo le decía, y sí, porque vos le das todo. Pero empecé a quitarle, vamos a ver qué pasa. Y me recuerdo que Dios me empezó a hablar y me empezó a especificar. Y yo decía, Señor, no, pero si ellos tuvieron la culpa. Señor, pero si yo no les hice nada. Señor, pero ellos me lastimaron, ellos me dañaron. Y Dios, y yo en un momento quería dejar de escuchar a Dios y recuerdo clarito esa noche de frío que Dios me dice, aunque te tapes los oídos, me vas a seguir escuchando porque yo soy tu Dios. Y si vos necesitas un cambio, lo vas a tener, pero me vas a tener que escuchar. Y vas a tener que hacer una reforma en tu vida. Vas a tener que tener un cambio. La palabra metanoia en el hebreo significa un cambio rotundo de pensamiento. Metanoia en hebreo es cambio rotundo. Sacar el chip y ponerme el chip de Cristo. Pero para eso necesitamos tener un corazón dispuesto. Si endurecemos nuestro corazón, el cambio no va a haber. Si endurecemos nuestro corazón, vamos a quedarnos justificándonos del por qué no perdonamos. Si él me lastimó, si ella me lastimó, si me hizo mal, si no merece que yo le hable, no merece mi perdón, no merece... Y aún quizás por pequeñeces, uno se enojó con algún familiar, con algún hermano, uno se enojó con hermanos, creo que no pasa en esta iglesia. Amén. Pero uno a veces se enoja por pequeñeces. Y la palabra de Dios dice que las pequeñas grietas son las que amenazan ruina. Las pequeñeces, lo que no se ve, es donde más trabaja el enemigo. Porque te hace creer de que es insignificante, te hace creer de que no pasa nada, te hace creer de que lo podés dejar pendiente. Pero en Dios no hay pendiente. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado Él no lo rechaza. Vemos que Josías, después de hacer una reforma y después de haber confirmado, dice la palabra de Dios en 2 Reyes 22:19, por cuanto tu corazón se enterneció y has llorado en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Por cuanto tu corazón se enterneció y has llorado en mi presencia, yo te he oído. Entonces, ¿qué pasaba? Para sorpresa de Josías, ¿qué pasó? El juicio se frenó. Lo que iba a caer sobre Israel se frenó. Lo que estaba viniendo en camino, un juicio para Israel, completamente para la ciudad, por un corazón que se enterneció, dice que el juicio no cayó. Así que si hay un corazón enternecido en este lugar, déjame decirte que el juicio no va a caer sobre tu casa, sobre tu familia, no va a caer sobre tu hogar. El juicio no va a caer, ¿por qué? Porque Dios la maldición la va a transformar en bendición. Por tu corazón enternecido, por tu corazón dispuesto, porque Dios te ha visto llorar, Dios te ha visto clamar, Dios te ha visto cuando te encerraste y cuando nadie te vio, cuando cerraste la puerta, cuando tus lágrimas cayeron. Tus lágrimas no han caído al piso, han caído en la redoma de Dios. Esas lágrimas han llegado como súplicas ante la presencia de Dios y no fue en vano. La respuesta va a venir, la respuesta va a llegar.
Ya vas a ver, mirá si tenés una silla vacía al lado, mirá la silla vacía y tocale y decirle, yo sé que acá se va a sentar mi esposo, acá se va a sentar mi esposa, acá se va a sentar mi hermano, mi primo, acá se van a sentar mis padres, porque yo creo en tu poder, yo creo en tu misericordia, yo creo que viene una restauración para mi familia. Gloria a Dios. La palabra de Dios en el libro de Job, creo que lo tienen, de Josué 1:8. Es una palabra que a mí me gustó mucho, es una palabra que me ayudó en los momentos difíciles, es una palabra que yo me aferré mucho en los momentos de tribulación, en los momentos de tormenta, en los momentos donde mi barco parecía hundirse, en los momentos donde no encontraba el rumbo. Me aferré mucho a esta palabra porque las bases y los principios de Dios son la palabra de Dios. Amén. Y la palabra dice en Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el secreto de mi prosperidad? ¿Cuál es el secreto de mi bendición? ¿Cuál es el secreto con que yo tome una decisión y me vaya bien? Es vivir bajo la palabra de Dios. Es vivir, no que la palabra sea un libro que yo lea, sino que la pueda vivir, sino que pueda experimentar un verdadero cambio, sino que lo poquito que pueda leer lo pueda vivir, lo pueda experimentar, pueda caminar bajo la palabra de Dios. Y recuerdo que bajo esas justificaciones, con que ellos tuvieron la culpa, con que ellos me lastimaron, con que ellos me hirieron, con que no merecen mi perdón, Dios me dijo, ¿y quién sos vos para no perdonar? Si yo te perdoné y hiciste cosas peores. Yo te perdoné y ¿no te acordás? Aquel día cuando lastimaste y Dios me empezó a hablar y yo quería que venga el colectivo rápido. Y Dios me empezó a decir, ¿no te acordás cuando lastimaste? ¿No te acordás cuando fallaste? ¿No te acordás cuando heriste? ¿No te acordás cuando nunca volviste a pedir perdón? ¿No te acordás de esto y de aquello y lo otro? Y Dios empezó a pasar una película en mi vida donde tuve que empezar a tener una reforma. Así como Josías, tuve que empezar a reformar mi vida, si yo quería que Dios me siga usando, si yo quería que mi vida espiritual siga avanzando. La palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. Amén. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En aquellos tiempos, los que vivían oprimidos, los endeudados, los enfermos, los leprosos, vivían con la puerta cerrada. Vivían con sus puertas de las casas completamente cerradas. No la abrían para nada. Sin embargo, los que no tenían nada que esconder, por el calor también que hacía, vivían con las puertas abiertas. Entonces cuando Jesús hace este llamado y Jesús hace esta invitación que Él se invitaba a la casa, Jesús le está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué Jesús estaba golpeando la puerta? Porque Jesús iba justamente para los oprimidos, para los enfermos, para los endeudados, para que los que no tenían más esperanza, para los que decían, esta palabra no es para mí si a mí me falta mucho, esta palabra no es para mí si yo tengo muchas cosas en mi corazón. Y me acuerdo que cuando recién me convertí, yo le decía, habían pasado la Santa Cena y recuerdo que hacía poquito que me había convertido y venía de una vida mala, de adicciones, venía de una vida mala, donde sentía culpa por las cosas malas que había hecho. Y me acuerdo que cuando pasaron la Santa Cena, yo le dije, Señor, no soy digno de tomarla. No. Pasaron después el pan y yo le dije, no soy digno de tomarla, no soy digno. Y me acuerdo que vino el líder de jóvenes, que era en ese tiempo, el pastor de jóvenes, que era en ese tiempo de la iglesia, y vino y me dijo, no lo conocía, ni él me conocía a mí, y me acuerdo que me dijo,
tengo una palabra para vos. Dios me acaba de decir que venga y te diga que la mesa está servida hace muchos años y que Él está esperando cenar con vos esta noche. Me derretí, estuve una semana llorando en mi casa, tomé la Santa Cena, pero ¿a qué voy con esto? Es que hay esperanza para aquellos que creen que no hay. El diablo te miente. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Si habla de mentira, de sí mismo habla. Pero hoy te animo a que te levantes, te animo a que te fortalezcas, te animo a que tomes el arado, te animo a que puedas tomar esta palabra y decir, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Es una promesa que Dios te da esta noche. Yo y mi casa vamos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te animo a que te pongas de pie ahí donde estás. Tiene que haber una reforma. Tiene que haber una reforma, pero para que haya una reforma, tiene que haber dos cosas. Alguien para que empiece esa reforma y un corazón humillado, un corazón enternecido. Levanten la mano cuántos están dispuestos a decir, yo voy a ser el principal de esta reforma. Yo voy a ser el que comience la reforma en mi casa. Yo voy a ser el que comience la reforma en mi hogar, en mi familia, en la cuadra de mi casa, en mi barrio. Voy a ser el que comience una reforma. Pero esa reforma depende del corazón. Como te humilles ante Dios. ¿Estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a aceptar la voluntad de Dios? Sí, pero no merece mi perdón. Me lastimó, me dañó. Cuando tenía que ser la persona que me protegía, me dañó, me abandonó, me dejó. ¿Estás dispuesto a perdonar? Hoy Dios te pregunta eso. ¿Estás dispuesto a dejar? ¿Estás dispuesto a soltar? Porque para que haya la reforma, tenés que soltar. Para que haya una reforma, tenés que aprender a perdonar, tenés que aprender a comprender que caminar bajo la palabra de Dios es morir a mí para que viva Él. La palabra de Dios, por eso te decía, es para valientes. No todos están dispuestos a aceptarla, porque no están dispuestos a morir. Pero esta noche hoy Dios te dice, si morís vos, voy a vivir yo. Si morís vos, voy a vivir yo. Y eso va a traer una restauración, eso va a traer una reforma, eso va a traer sanidad, va a traer liberación, va a traer una restauración. Y vas a ver cómo cada uno se va a ir convirtiendo. Vas a ver que no solo son de muchas palabras, sino con un acto, con un hecho, con un abrazo que no se esperaba. Van a decir, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó? Me odiaba y ahora me abraza. ¿Qué le pasó a este? No me miraba, no me saludaba y ahora me manda un mensaje y me dice, te amo en el amor de Cristo, hermano. ¿Qué le pasa? Está habiendo una reforma en mi corazón. Cristo está trabajando en mi vida. Estoy caminando bajo la palabra de Dios y esto está trayendo algo. Ahí con los ojos cerrados yo te invito a que empieces a crear esta reforma en tu vida. Ahí con los ojos cerrados te animo a que empieces a decirle y hacer tu oración personal, decirle, Señor, necesito ese cambio. Señor, necesito que vengas a mi vida. Señor, necesito que haya algo. Señor, necesito que impactes en mi corazón. Necesito algo. Señor, necesito que surja algo, Dios. Señor, necesito que vengas y golpees mi corazón. Necesito que vengas y golpees la puerta. Necesito, Señor, que vengas, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que yo pueda abrir mi puerta, Señor. Ya no esté más endeudado con el enemigo, ya no le deba nada al enemigo, sino que pueda vivir en libertad. Señor, en esta noche, si tengo que perdonar a alguien, lo perdono, lo suelto. Señor, en esta noche, si tengo, Señor amado, que abrazar al que sentía que no se merecía, hoy lo voy a abrazar, Señor, en el nombre de Jesús, porque necesito que el cambio empiece por mí, Señor. Enternece tu corazón.
Enternecé, Señor, quita el corazón duro, quita el corazón de piedra. Señor, quita el corazón amargado, entristecido, enlutado. Señor, y que ahora la luz de Cristo empiece a resplandecer. Que la luz de Cristo empiece, Señor, a entrar en los corazones. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que la misericordia tuya caiga. Señor, que hoy ninguno se vaya como ha venido, ninguno se vaya como ha llegado. Señor, que el milagro ocurra, Dios. Que el milagro ocurra, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Decirle, Señor, acá está mi corazón, así como está. Señor, tómalo. Si es necesario, rompelo y hacelo de nuevo. Pero necesito un cambio, Dios. Habla con Dios, orá. Ora porque tu oración llega. Ora porque Dios está dispuesto a escucharte. Ora porque Dios está dispuesto a sanarte. Ora porque Dios está dispuesto a renovar tu vida, tu familia, tu matrimonio, la relación con tus hijos. Hoy Dios está dispuesto. Oh, sí, Jesús. Aleluya, sí, Señor. Haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro, Señor. Aleluya, sí, Jesús. Oh, sí, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Rey. Te honramos, Dios. Te honramos, Dios. ¿Y sabés lo más lindo de esta historia? ¿Y sabés lo más lindo de esta palabra en Apocalipsis 3:20? Es que Él iba a llamar a la puerta que estaba cerrada, pero decía: yo entraré y cenaré con vos y vos cenarás conmigo. En el oriente, el acto más precioso de la reconciliación, el acto más grande de la reconciliación, ¿sabés cuál es? Una cena, una comida. Vos estabas enemistado con alguien a muerte, pero si lo invitabas a cenar, era una señal de que querías reconciliarte. Por eso el Señor dice: yo entraré y cenaré con vos. Él quiere reconciliar su corazón con el tuyo. Él quiere reconciliar su corazón con aquel que está enlutado, que está apartado, que siente que está en la iglesia, está cantando, está adorando, está alabando, pero su corazón está lejos. Él quiere tener esa cena de reconciliación. Así que te animo que hoy empieces este acto de cambios, porque no solamente va a ser un cambio para vos, sino que vas a ver el cambio en tu hogar, en tu familia.